número 2, todavía parece que no está grabando, ahí estamos, que sería la práctica número 2. Podrían hacer, digamos, los primeros ejercicios. 1, el 2, bueno, piénsenlo, cualquier cosa lo voy a comentar la vez que viene. El 1, el 2, el 3, hasta el 4, digamos. A partir de los que vengan de 4 para arriba, no. De 5 para arriba, no. El primero prácticamente lo voy a resolver, o algo muy parecido al primero. Piénsenlo un poco, igual lo voy a comentar. Y digamos, los otros son del tipo tienen que ver con lo que vamos a dar. Hasta el 4. Entonces vamos a empezar a ver los videos que vamos a ver. Están en la clase 2. Hay un video 1 y un video 2. Básicamente creo que vamos a ver estos dos. El número 3 también está en la clase 2, pero creo que esto, en vez de mirar el video, lo voy a hacer directamente sin video. Lo voy a hacer, es un ejercicio, y ahí terminaríamos. Entonces vamos a ver estos videos, no son muy largos. Si no se escucha me avisan. Yo creo que habilité el audio. A ver, vamos a ir para atrás, para adelante. Cuando lo hayamos aplicado el algoritmo, digamos, n veces. ¿Ahí se escucha el audio? Sí, profe, se escucha. Bueno, entonces empezamos. Bueno, en muchas aplicaciones es necesario aproximar soluciones de ecuaciones que no se pueden obtener en forma analítica. Caso típico podría ser la ecuación coseno de x igual a x. Y aquí no se puede despejar x, o sea que no podríamos obtener la solución analítica de esta ecuación. Lo que se puede hacer para eso es pasar x restando y, digamos, encontrar la solución de la ecuación coseno de x igual a x sería lo mismo que encontrar un cero de esta ecuación. Es decir, resolver la ecuación f de x igual a 0. Para resolver ecuaciones de la forma f de x igual a 0, hay distintos métodos numéricos que nos van a dar soluciones aproximadas de estas ecuaciones, o de este tipo de ecuaciones no lineales. Los métodos básicamente lo que construyen, los distintos métodos que hay, construyen una tabla donde en cada aplicación del algoritmo me van dando aproximaciones a la solución. Es decir, los algoritmos van obteniendo una sucesión de aproximaciones, hasta que en algún momento, cuando lo hayamos aplicado el algoritmo, digamos, n veces, por algún motivo no seguimos más, es decir, paramos el procedimiento. Esto no es n, sino acá es un 3. Paso 1, una aproximación. Paso 2, otra aproximación. Paso 3, otra, y así. Esto es x3. Y ese último valor o esa última aproximación de la solución es lo que se toma
como el resultado de la aproximación. O sea, el resultado de la aproximación sería la última aproximación que obtenemos. Si el método es convergente, lo que tiene que pasar es que el límite de esa sucesión de aproximaciones que vamos construyendo tienda, cuando n tiende a infinito, a la solución de la ecuación. Si sucede esto, el método es convergente. Entonces, si elegimos un valor de n suficientemente grande, la aproximación va a estar cerca de la solución porque el límite, estamos suponiendo que el método es convergente, es decir, que el límite de xn da x. Si los métodos que sirven para obtener aproximaciones de soluciones son los métodos convergentes. La mayoría de los métodos trabajan sobre un intervalo donde en ese intervalo tenemos que tener una solución. Si no tenemos una solución de la ecuación en el intervalo, el método no va a funcionar. Así que supongamos que dentro del intervalo tenemos la solución. ¿Cómo podemos saber que en un intervalo tenemos solución? Bueno, una manera o una condición suficiente que garantice que en un determinado intervalo vamos a tener una solución es chequear los signos de la función en los extremos del intervalo. Si esto da menor que 0, quiere decir que tenemos un cambio de signo, o sea que el signo es distinto en el extremo A que en el extremo B. Esto es el producto entre f de A por f de B. Si f de A por f de B da negativo, quiere decir que el signo de f de A es distinto al signo de f de B, pues si fueran iguales los signos darían positivo. Si la f es una función continua en el intervalo AB, entonces el teorema de Bolzano o el teorema de cambio de signo nos va a decir que hay un valor x donde la función se anula, que en ese caso sería lo que está marcado aquí. Entonces, por el teorema de Bolzano, cuando tengamos cambio de signo, vamos a tener un valor donde la f vale 0. Entonces, el teorema de Bolzano nos puede ayudar a saber que tenemos solución. La solución podría no ser única, porque podría darse una situación como el dibujo este que estamos haciendo aquí, donde tenemos más soluciones. Si tenemos más soluciones, los métodos van a aproximar, cuando funcionen, alguna de ellas. Es importante a veces saber si hay una sola solución en intervalo, porque entonces sabemos que el método va a aproximar a la única posible. Para eso se puede usar un resultado de análisis 1, que podríamos decir que es el siguiente. Si nosotros hacemos la derivada de la función y esta derivada me da distinta de 0 para todo x que pertenece al intervalo abierto AB, eso nos va a garantizar que la función es creciente o decreciente, porque la derivada será positiva o negativa. Y entonces estamos seguros de que tenemos una sola solución.
Entonces, el teorema de Bolzano me da una condición suficiente para que tengamos solución. Y si la derivada no se anula, tenemos otra condición suficiente que garantiza que la solución es única. Si la derivada se anula, puede ser que la solución sea única o no. Podría pasar cualquiera de las dos. Entonces, cambio de signo garantiza que por lo menos hay una solución. Una vez verificado esto, si la derivada no se anula, por ejemplo, entonces eso garantiza que no hay más, que hay solo una solución. Son dos cosas, una garantiza que hay solución y la otra que solo hay una sola. Posibilidades. Tratemos de aplicar esto en el ejemplo coseno de x menos x para tratar después de aproximar alguna de las soluciones de esa ecuación. Entonces, si calculamos, vamos a tomar como intervalo, por ejemplo, tenemos que buscar un intervalo donde la función f, coseno de x menos x, cambie de signo. Podríamos elegir a igual a 0, donde la función en 0 va a valer 1, coseno de 0 es 1, menos 0, 1, o sea, va a ser positiva. Y podríamos tomar otro valor, donde la función dé negativa. Por ejemplo, podría ser 1,5. Esto se hace, hay que hacerlo, digamos, en principio a ojo si no se tiene ningún otro criterio. Bueno, acá va a dar negativo porque el coseno es menor a 1 en 1,5 y si le restamos 1,5 va a dar un número negativo. O sea que podríamos tomar A igual a 0 y B 1,5. Podemos verificar a ver si en este intervalo AB 0, 1,5 la solución es única. Entonces calculamos la derivada. Queda menos seno menos 1. Y entre 0 y 1,5 el seno es positivo. Si le cambiamos el signo va a dar negativo y si le restamos 1 va a ser más negativo todavía. O sea que la derivada va a ser negativa, es decir, distinta de 0, en el intervalo que va de 0 a 1,5. Entonces, esta primera condición nos asegura que tenemos solución y esta segunda condición, que la solución es única. Entonces podríamos aplicar algún método numérico para aproximar esa solución que tenemos en el intervalo que va entre 0 y 1,5. Esto lo vamos a hacer en el video siguiente. Bien.
Bueno, acá simplemente son algunas generalidades que digamos que se aplican, digamos, o se utilizan cuando uno va a trabajar con métodos numéricos, digamos, ¿no? Por un lado, si tenemos el cambio de signo, entonces vamos a tener raíces, y por otro lado, si la derivada no se anula, es decir, si la derivada no tiene raíces, por ejemplo, en ese intervalo, en ese caso, entonces va a haber una sola solución. No son independientes las condiciones, es decir, uno debe verificar las dos. Puede pasar también que la función tenga raíces, como por ejemplo, si la función tiene un mínimo y ese mínimo es 0, la función tiene raíces en el punto donde tenga el mínimo, digamos. Sin embargo, no hay cambio de signo en el intervalo. Es decir, un caso como este, bueno, no lo va a detectar el teorema del cambio de signo. Si vale el teorema del cambio de signo, tengo raíces. Si no vale, puede ser que tenga o que no. En este caso no vale, pero tengo. Lo mismo con lo de la derivada. Si la derivada no se anula, seguro hay única solución. Ahora, podría darse que la derivada se anule y tenga una sola solución o no. Cuando la derivada se anula en un punto interior al intervalo, eventualmente puede haber, no se sabe lo que pasa en el fondo. Por ejemplo, podría ser un ejemplo como este gráfico que hago ahora. En este valor tengo un máximo, o sea, la derivada se anula y sin embargo tengo una sola solución. O podría ser que sea un gráfico más así, donde también la derivada se anula, pero en más puntos, y digamos, tengo más de una solución. Entonces, digamos, esas dos condiciones, la del cambio de signo y la de la derivada, son suficientes. Si esas condiciones no valen, o alguna de ellas no vale, no se sabe lo que pasa. Si no vale la primera, puede ser que tenga solución o no, y si no vale la segunda, puede ser que tenga o no, digamos, una raíz o no. Bueno, estas son cuestiones generales. Ahora, lo que veríamos es efectivamente un método que aproxime las soluciones. Este método que vamos a ver se puede aplicar, se llama bisección o método de la bisección, y se puede aplicar solamente si hay cambio de signo. Es decir, este método que vamos a ver no se podría aplicar en principio en un problema como este. Tampoco para enganchar esta raíz. Tampoco se podría aplicar en forma directa, por lo menos, en un problema como la curva naranja, que tampoco hay cambio de signo. Para esta curva no se puede aplicar directamente. Para la naranja se podría aplicar, pero debería tomar un intervalo más chico. Por ejemplo, si en vez de aplicar el teorema o el método que vamos a ver en todo el intervalo AB, lo aplicara en un intervalo, digamos, un poco más chico, donde haya cambio de signo, entonces sí se podría usar, por ejemplo, en un intervalo como este, para encontrar esta raíz, el método que vamos a ver la va a encontrar, digamos. No en este caso. Pero sí o sí, en el intervalo donde lo aplique, tengo que tener un cambio de signo para no tener problemas.
Bien. Bien. Entonces vamos a ver efectivamente ese método, que es el método de la bisección. Bueno, en el video anterior habíamos puesto un ejemplo para aproximar una solución de la ecuación coseno de x sobre x, coseno de x menos x. Y en este video vamos a empezar a describir un método para poder aproximar, por ejemplo, la solución del ejemplo del video 1. El método que vamos a describir es el método de la bisección. Para que este método funcione, se necesita que la función sea continua en un cierto intervalo y que en ese intervalo la función cambie de signo. Es decir, que el producto del valor de la función en A por el valor de la función en B sea menor que 0, donde A y B son los extremos del intervalo. Supongamos que la curva que se ve en el dibujo es el gráfico de la función, aunque digamos, para aplicar este método no hace falta, digamos, conocer el gráfico de la función. Pero por motivos de comprensión, digamos, hemos también dibujado al gráfico de la función. El método, como todos los métodos de aproximación de soluciones de ecuaciones, va construyendo en cada paso de aplicación del método una aproximación. En el primer paso, la aproximación que toma el método es el punto medio del intervalo donde hay cambio de signo. O sea, la suma de los extremos del intervalo dividido 2. Ese valor x1 sería la primera aproximación que da este método. Bueno, cuando uno llega a este paso, uno puede decidir seguir aplicando el método con el objetivo de mejorar la aproximación o parar acá. Si paramos acá, por ejemplo, nos gustaría tener una idea del error que estamos cometiendo. El error que estamos cometiendo es la diferencia en valor absoluto de la solución, que en este caso le estamos llamando x, la diferencia entre la solución y la solución aproximada, es decir, la distancia de la solución exacta del problema a la aproximación. Esa distancia no va a ser conocida porque no conocemos la solución. Lo que podemos decir que esa distancia entre x y su aproximación es menor que la longitud que la mitad de la longitud del intervalo. O sea, si la longitud del intervalo es L, ese error absoluto que estaríamos cometiendo si aproximamos con x1 a x es menor que L sobre 2. ¿Cuán menor? Va a depender de dónde está x. Si x estuviera cerca de A, bueno, va a ser muy parecido a L sobre 2. Y si x está más cerca del punto medio, va a ser muy parecido o mucho menor, digamos, que L sobre 2. Va a ser mucho menor que L sobre 2. Podría darse el caso que justamente tengamos la suerte de que la aproximación coincida con x, es decir, que el punto medio y x son coincidentes. Para, digamos, detectar esa posibilidad,
cada vez que hacemos una aproximación nos fijaríamos el valor de la función en la aproximación. Si esto diera 0, estaría, o sea que sería el caso donde coincide la aproximación o el punto medio con la solución, entonces no seguiríamos trabajando. En ese caso el error sería 0 porque en ese caso encontramos la solución exacta. Eso es muy improbable que pase. Entonces, si nosotros paramos en el paso 1, es decir, tomamos como aproximación x1, lo único que podemos decir es que estamos cometiendo un error absoluto menor que L sobre 2. L sobre 2 sería una cota del error absoluto. Si seguimos aproximando, queremos obtener más aproximaciones con la idea de que sean mejores que esa, entonces el método sigue de la siguiente manera. Ahora se cambia el intervalo. Y uno, para cambiar el intervalo, se queda con el intervalo donde haya cambio de signo. Es decir, desde A al punto medio tenemos cambio de signo. Desde el punto medio al extremo B no tenemos cambio de signo. Entonces nos vamos a quedar con el intervalo que va de A al punto medio. Para seguir aplicando el método se elige el intervalo donde hay cambio de signo. Si hubiera más intervalos donde hay cambio de signo, bueno, se elegiría alguno de ellos. En este caso, hay un solo intervalo donde hay cambio de signo, y entonces... Normalmente como método, aunque podría no hacerse así, si hubiera cambio de signo en los dos intervalos, es decir, de a x1 y de x1 a b, no es el caso de este dibujo, pero si pasara eso, normalmente se toma el intervalo que está más hacia la izquierda. Podría tomarse el otro, pero normalmente se hace eso. El intervalo o el nuevo intervalo va a ser el que va de A al punto medio. O sea que ahora B pasaría a ser el punto medio. Este sería mi nuevo B. O sea, tomaría B igual a x1, el punto medio. Y este sería mi nuevo intervalo de trabajo. Entonces, en este nuevo intervalo de trabajo, repetiría el procedimiento. Es decir, tomaría como segunda aproximación el punto medio del intervalo que se acaba de construir, el nuevo intervalo. Es decir, en este dibujo correspondería aproximadamente, supongamos que por aquí. Y esta sería mi segunda aproximación. Cuando llego a este paso tendría que chequear también si la función en esa aproximación da 0. Si diera 0 quiere decir que la raíz estaría donde está x2 y podría terminar de aproximar porque encontré la raíz exacta. Bueno, si eso no pasa, que por lo general no va a pasar, y yo paro el procedimiento en este segundo paso, entonces me gustaría también tener una idea del error que estoy cometiendo. El error que estoy cometiendo en este segundo paso sería la diferencia entre la solución exacta y la aproximación, que en este caso es x2. Bien, sería lo que marcamos ahora, desde x2 a x, esa distancia. Esa distancia va a ser menor que la distancia que haya de x2 a b, o sea que la mitad del nuevo intervalo.
la mitad del nuevo intervalo. El punto x2 es el punto medio. Entonces, la distancia de x2, cualquiera de los extremos, es la mitad de la longitud. Como hemos dividido el intervalo por 2, la mitad del nuevo intervalo es L sobre 2, porque el intervalo nuevo tiene longitud L sobre 2, o sea, sería L sobre 4. Bien, si paramos acá, estaríamos aproximando a X con un error absoluto, que podríamos decir que es menor que L sobre 4. Si seguimos otra vez más, se vuelve a repetir el procedimiento. Si seguimos otra vez más, se vuelve a repetir el procedimiento. Entonces, supongamos que hacemos un paso más. Entonces ahora nos fijamos dónde tenemos el cambio de signo. El cambio de signo lo tenemos desde x2 hasta b, que sería el x1 anterior. Entonces, cuando eso sucede, nos vamos a quedar con el intervalo donde hay cambio de signo, o sea, el que va de x2 a b o a x1. No tomaríamos como intervalo el que va de a a x2. Entonces, mi nuevo extremo inferior sería ahora x2, o sea, a pasaría a ser x2. Tomaríamos a, para seguir aplicando el procedimiento, igual a x2. Y el nuevo intervalo entonces sería el que va desde x2 a x1. Entonces aplicamos una vez más el procedimiento y tomaríamos mi siguiente aproximación, x3, igual al nuevo punto medio. Y entonces nuevamente computaríamos la función en x3. Si da 0 obtenemos la solución exacta y terminamos. Y si no da 0, computamos el error que cometemos. En el caso de que paremos el procedimiento aquí, en x3, si paramos el procedimiento en x3, el error cometido será la distancia desde x a x3, que sería la distancia, bueno, x3 no lo dibujamos, vamos a dibujar x3, sería el punto medio aproximadamente por acá. Este sería x3. Sería la distancia de x a x3, que es la mitad, menor que la mitad, de la longitud del intervalo que tenemos entre A y B. La longitud del intervalo que tenemos entre A y B es L sobre 4, porque hemos dividido el intervalo 2 veces. Entonces la mitad de este intervalo tiene longitud L sobre 4 y 2, o sea, L sobre 8. O sea que el error que estamos cometiendo, estamos seguros que es menor que L sobre 8. Siempre el error en cada paso es menor que la longitud del intervalo actual dividido 2. Y bueno, este procedimiento lo podemos seguir hasta que en algún momento paramos. Por ejemplo, podríamos parar cuando veamos que la cota del error es menor que una centésima, por ejemplo, o una milésima. Entonces,
Cuando llegamos a que L, debido a la longitud del intervalo actual, o mejor dicho, cuando llegamos a que la longitud del intervalo actual sobre 2 es menor o igual que 1 milésima, por ejemplo, si usamos ese criterio de parar cuando el error es menor que 1 milésima, pararíamos el procedimiento. En general, entonces, en cada paso, una sucesión. Entonces, con este procedimiento, lo que vamos a ir haciendo es construir en cada paso una sucesión de aproximaciones. Y si paramos en ese paso n, el error que estaríamos cometiendo es menor que la longitud del intervalo sobre 2 a la n. Esto sería una cota del error absoluto. Entonces, lo que se puede ver es que el límite, cuando n tiende a infinito, del error absoluto va a ser, por un lado, mayor o igual que 0, porque esto es mayor o igual que 0, y va a ser menor que el límite cuando n tiende a infinito de L sobre 2 a la n. Acá va menor igual, no menor. O sea, va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que el límite de la expresión del lado derecho. Se está aplicando el teorema del sándwich, digamos, ¿no? Pero es menor igual, no es menor estricto. Aunque acá sea menor estricto, acá va menor igual. O sea, el límite del error absoluto cuando n tiende a infinito va a ser 0. O sea, la expresión va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, eso es porque esto tiende a 0 y entonces el de la derecha es 0, este tiende a 0, el de la izquierda es 0, este tiende a 0, entonces lo que está en el medio tiene que tender a 0. De ahí deducimos que el límite de las aproximaciones que estamos construyendo va a ser x. Si el error tiende a 0, el límite tiene que ser x. Entonces, lo que hemos construido a partir de este método de la bisección es un algoritmo convergente. Es decir, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos construyendo las sucesivas aproximaciones, cada vez nos vamos a ir acercando, cada vez más nos vamos a ir acercando a la solución
x, porque cada vez vamos reduciendo la longitud del intervalo en 2. Bueno, este es el esquema, digamos, general del método de la bisección. En el siguiente video vamos a ver cómo lo aplicamos en el ejemplo del video 1, o sea, para obtener aproximaciones de la solución de la ecuación coseno de x menos x igual a 0. Antes voy a hacer un último comentario, que sería el siguiente. Podría darse que en vez de que el gráfico sea el que sea dibujado, que el gráfico sea, por ejemplo, un gráfico de este tipo. O sea que tenemos más de una solución en el intervalo AB. El intervalo original era un intervalo que partía aproximadamente de aquí y llegaba aproximadamente por aquí. Si aplicáramos el procedimiento en este nuevo intervalo, o mejor dicho, en este intervalo con esta nueva función, cuando apliquemos el primer paso y tomemos el primer punto medio, que sería x1 igual que antes, pero ahora, cuando nos fijemos dónde tenemos el cambio de signo, en vez de ser en el intervalo de ax1, que es el que correspondería a la función con la gráfica negra, ahora el cambio de signo lo vamos a tener en el intervalo que va desde x1 a b. Y entonces, si el gráfico fuera el verde, la primera aproximación ahora estaría en la mitad de este nuevo intervalo, o sea, por acá. Y sería la segunda aproximación. La primera es esta, quedaría la misma. Ahora, cuando uno se fija el cambio de signo, siempre cuando se habla del cambio de signo se refiere a los extremos. En este extremo es positivo, si la gráfica es la verde, en este otro también. Entonces, donde tengo el cambio de signo es de x1 a b, positivo, negativo. Entonces, el punto medio que voy a calcular va a ser entre x1 y b. El algoritmo, en vez de aproximar esta raíz, la raíz azul, ahora terminaría aproximando a esta raíz, a esta otra raíz, digamos, de acá, esta raíz en rojo. Es decir, cuando hay más raíces, el método aproxima a alguna de las raíces. Eso no es controlable, depende de cómo sea la función. Según cómo sea la gráfica de la función, aproximará a una u a otra raíz. Bueno, seguimos en el siguiente video, vamos a entonces a ver cómo lo aplicamos en el ejemplo que estudiamos en el video número 1. Bueno, para ilustrar un poco esto lo vamos a aplicar en ese ejemplo. Eso está hecho en un video, lo voy a hacer directamente también ahora sin el video, pero también está en el video número 3, también está hecho, si lo quieren repasar, también va a estar hecho. Pero para hacerlo más en forma más interactiva, digamos, más en tiempo real, digamos, lo vamos a hacer, digamos, nuevamente, ahora. Bueno, entonces, uno tiene la función y, digamos, si uno quiere aplicar ese procedimiento que acabamos de explicar,
hay que ir haciendo una tabla. Digamos, la voy a hacer manualmente, aunque muchas de estas operaciones la hago con el Excel, pero más bien manualmente, aunque algunas de estas cosas se podrían automatizar en el Excel, para que los cálculos salgan más rápido. Para entenderlo, lo voy a hacer más bien manualmente. Vamos a poner acá la primera aplicación del método. Acá tengo que poner los valores del intervalo inicial en estas dos columnas. El objetivo sería obtener la aproximación del ejemplo que veníamos comentando, que era el coseno de x menos x. Y habíamos visto que esta función tenía un cambio de signo entre 0 y 1.5. Entonces voy a aplicar este método en ese intervalo. Cuanto menor sea el intervalo sería mejor, digamos, porque más rápido voy a obtener mejores aproximaciones. Pero bueno, mínimamente uno tiene que tener cambio de signo. O sea, el signo de la función aquí es distinto al signo de la función ahí, en 1,5. Entonces, en ese caso se puede aplicar. Si no, no se puede aplicar. Habría que aplicar algún otro método que no necesite que haya cambio de signo. Bien. Es decir, no se podría aplicar en un ejemplo como este. Bueno. Entonces vamos a poner, digamos, vamos a sacar esto. Vamos a poner los extremos de intervalo, en este caso eran 0 y 1.5. Bueno, como yo necesito conocer los signos de la función en 0, en 1.5, que son los extremos, vamos a calcular la función en esos valores. La función es coseno de, esto siempre si lo hacen con una calculadora hay que hacer radianes, en el extremo izquierdo será coseno de B2 menos, digamos, B2, porque es coseno de X menos X. Esto sería el valor de esa función en 0, positiva. En el otro extremo sería el coseno, lo podría creo que directamente correr, si uno quiere. Puedo escribirlo de nuevo, si no lo corro así. Y ahora va a calcular, si tocamos acá, el coseno de C2 menos C2. C2 es la columna C. Entonces sería el coseno, estaría calculando la función en 0,5. Bueno, ahí tengo el cambio de signo, efectivamente se puede aplicar el método en este caso. Después podríamos calcular el punto medio, que lo podríamos calcular haciendo, por ejemplo, A más B sobre 2. A, que es B2, más B, que es C2, dividido, digamos, 2. Y esto da 0.75. Como tenemos que ver si el 0 está de un lado o del otro del punto medio, entonces vamos a calcular la función en el punto medio. Por supuesto, si la función en el punto medio me diera 0, bueno, digamos, encontraríamos una raíz. Sabemos que en este problema tenemos una sola, así que encontraríamos la raíz y, digamos, terminaríamos ahí. Bueno, puedo copiar esta celda
si la pego acá, va a calcular directamente la función en el punto medio. Lo podemos chequear, a ver, tocando aquí, tengo coseno de E2 menos E2, y justamente no me lo copió bien, ¿no? No. No me la va a trabajar, no va a trabajar. No. Pues está, voy a tener que escribirla de nuevo. Voy a tener que poner acá F2 menos F2. No importa. Ahí estamos. Bien, el punto medio está en F2. Ahí está. Tenemos el valor en el punto medio, a negativo, y podemos ir calculando la cota del error, que es la mitad de la longitud del intervalo que estamos teniendo en este momento. O sea, sería igual a un extremo B, que está en C2, menos A, que está acá, digamos, dividido 2. No, sí, está bien, dividido 2. Entonces me da que el error sería, o la cota del error sería 0,75. Si yo parara el procedimiento en este paso, la aproximación sería 0,75 y estaría cometiendo un error de 0,75, digamos menor que 0,75 en realidad, pero no sé cuánto menor. O sea que en principio con lo que tenemos hasta ahora sería una mala aproximación, porque lo único que podría decir es que la aproximación vale 0,75 y cometo un error que es a lo sumo de 0,75, o sea que no tengo no puedo asegurar ninguna precisión. Bueno, entonces seguiríamos, voy al paso 2. Bueno, ahora tengo que fijar cómo son los nuevos extremos, entonces tengo que chequear. En A la función es positiva, en el punto medio es positiva, o sea que entre A y el punto medio, no, acá está. En A la función es positiva, en el punto en medio es negativa, entonces entre A y el punto medio tengo un cambio de signo. Entonces, A no se modifica y B pasa a ser el punto medio. O sea, B pasa a ser el 0,75. Y ahora vuelvo a repetir. Entonces, calculo la función en A, que va a dar lo mismo porque A no cambió. Calculo la función en B, que va a cambiar porque B cambió, es el punto medio ahora. Calculo la función, calculo el nuevo punto medio. Esta sería mi segunda aproximación. Calculo la función en mi nuevo punto medio. Y calculo mi nuevo error. Entonces, si yo parara en este paso, estaría diciendo que el punto medio, o la aproximación es 0,375 con un error y a lo sumo 0,375, todavía no tengo ninguna precisión, no mejoró nada. Bueno, hay que seguir y va a ir mejorando. Si voy a un paso 3, bueno, me tengo que fijar cómo es el tema de los signos. En A es positivo y en el punto medio positivo. Entonces, el cambio de signo lo tengo entre el punto medio y B. Entonces, lo que cambia ahora es A. A pasa a ser el punto medio. Este punto medio, por supuesto, ¿no? Este es mi nuevo A, el punto medio. El B no cambia, o sea que lo repito. Bueno, me hizo... Está bien, tengo que repetir el B. Ahí me copió no puedo, digamos, tirar para abajo. Porque acá hay una función ya puesta, entonces si tiro para abajo la repite y hace una cuenta que no corresponde. El B no cambia.
O sea, tengo que poner el 0,75, digamos. Después vuelvo a calcular. En el nuevo A es positiva. En el B, bueno, va a dar lo mismo que antes porque no cambió. El nuevo punto medio. Y ahora el valor en el nuevo punto medio y el error o la cota. Ahora puedo decir, bueno, a esta aproximación, si paro acá, ya tengo algo mejor, porque la aproximación valdría 0,56 con un error de 0,18, va a mejorarlo, ¿no? A lo sumo 0,18 o 0,19. Bueno, vamos a hacer un paso más. Paso 4, bueno, hay que repetir todo. El valor de la función en A es positivo, en el punto medio también, o sea, el cambio del signo está entre el B y el punto medio. Entonces vuelve a cambiar A vuelve a ser el punto medio, el nuevo, por supuesto, o sea, este. Y B no cambia, sigue siendo, digamos, el 0,75. Bueno, ahora vuelvo a repetir, valor en A, valor en el B que no cambió, así que no cambia, nuevo punto medio, nuevo valor en el punto medio, nueva cota del error. Bueno, ahora el error es 0,09375. Y la aproximación, si paro en este paso, es, digamos, esta. Supongamos que yo quiera parar cuando el error sea menor que 0,05. Entonces hay que seguir un poco más, porque acá no me dio menor que 0,05, me da 0,093. A ver, hagamos un paso más. Donde tengo el cambio de signo, en A es positivo, punto medio positivo, nuevamente el cambio de signo está entre el punto medio, y entre B y el punto medio. Entonces, nuevamente vuelve a cambiar A y va a ser igual al punto medio nuevo, que sería este. Y bueno, nuevamente, este sigue siendo 0,75. Bueno, acá tengo el valor de la función acá. El valor de la función en B no cambia. El nuevo punto medio, no sé si ya me lo calculó, a ver, sería este. El valor de la función en el punto medio y el error, o la cota del error. Si quiero parar cuando el error es menor que 0,05, bueno, ya acá tengo un error menor que 0,05, porque me da 0,0468. Entonces, bueno, si paro en este paso, en el paso 5, diría que la aproximación sería este número, el último punto medio, y estaría cometiendo un error, menor que 0,05. Entonces acá terminaría mi problema. A veces me podría interesar, digamos, saber a priori, antes de hacer estas cuentas, cuántas veces lo tengo que hacer. Entonces supónganse que yo lo quiero saber la cantidad de veces
que lo voy a hacer, pero sin necesidad de hacer toda la tabla. Podría ser que esto lo tenga programado con algún lenguaje de programación y entonces quiera pasarle al lenguaje de programación, por ejemplo, cuántas veces lo tengo que hacer. O saberlo, digamos, para ver cuánto voy a tardar a priori, o me lo preguntan. Me dicen cuántas veces tendría que aplicar el algoritmo de la bisección, pero no me piden la aproximación. Si no me piden la aproximación, solo me dicen cuántas veces lo tengo que aplicar para lograr cierto cometido, no va a ser, podría saberlo eso sin necesidad de hacer toda esta tabla. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, a partir de la fórmula de la cota del error. Entonces, supónganse que me dicen, en este mismo problema, cuántas veces lo tengo que aplicar para cometer un error, digamos, menor que una 10.000ª. Es decir, quiero cometer un error absoluto menor que 1 sobre 10.000 o una 10.000ª. Ahí. Entonces, ¿cuántas veces hay que aplicarlo? O sea, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuánto vale n? Estoy tomando el error en la aproximación número n, digamos. O sea, ¿cuánto vale n? El error en esa aproximación es la diferencia entre la solución y la aproximación n. Siempre el error es menor que la longitud del intervalo original sobre 2 a la n, que es la cota. Entonces voy a plantear que esta cota sea menor o igual que este número, digamos. Entonces, si puedo despejar n de aquí, voy a saber a priori cuántas veces lo voy a tener que aplicar para lograr que el error sea menor que una 10.000ª. Porque yo sé que el error es menor que la cota, y si la cota es menor que una 10.000ª, el error va a ser menor que una 10.000ª. ¿Cuánto menor? No lo sé, ni lo voy a poder saber, salvo que conozca X. Bueno, entonces tratemos de encontrar n. Entonces tengo que plantear partir de la ecuación y digamos encontrar n. L en mi problema es 1.5 porque es la longitud del intervalo donde estoy trabajando. Va de 0 a 1.5. Entonces, bueno, me quedaría despejando. Esta cuenta da 1,5 por 10.000, o sea, da 15.000. Y bueno, tomando logaritmos, ambos miembros, al tomar logaritmo a la derecha baja n, y de acá podría sacar n. O sea, tendría que hacer el cociente entre el logaritmo de 15.000 y digamos logaritmo de 2.
Y esto daría 1387 y pico, digamos. O sea que esta cuenta me estaría dando, digamos, 13,87, digamos, etc. Entonces, tendría que tomar el menor valor de n es 14. Entonces, lo que quiere decir es que si sigo este procedimiento hasta llegar, digamos, a n igual a 14, que sería en la fila 15, el error ahí me va a dar menor que una milésima. El error es lo que aparece de este lado, va a dar, por supuesto, porque estoy calculando lo mismo, daría bueno, daría un número menor que una milésima, habría que ver cuál es, pero sería en el fondo este número, ¿no? Sería 1,5 sobre 2 a la 14 lo que va a dar, cuando llegue al paso 14. Pero bueno, más allá de eso, digamos, eso va a ser menor que una milésima, porque ya lo calculé. Entonces, cuando llegue al paso 14, digamos, lo que aparezca aquí, el último punto medio sería el valor aproximado con un error menor que una 10 milésima. Tendría que hacerlo 14 veces. Se puede llegar a automatizar un poco esto utilizando la instrucción sí, que tiene el condicional, la instrucción de pregunta que tiene el Excel, y se podría hacer automático para que sea un poquito, digamos, más rápido, digamos, ¿no? Habría que fijarse un poco cómo funciona esa instrucción. En este momento me tengo que fijar, la clase que viene después la uso. No lo recuerdo bien, pero se puede automatizar fácilmente de manera tal de que uno haga, digamos, una o dos líneas y después las voy corriendo hacia abajo y ya van apareciendo todos los valores automáticamente. Uno no tenga que estar mirando. Hay una instrucción que es el sí del Excel que permite hacer algo según el resultado de una pregunta. La pregunta sería en el fondo si el cambio de signo está en un primer intervalo o en el segundo, ¿no? Habría que ver un poco esa instrucción, pero con eso se puede hacer. Bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a, bueno, no vamos a nada, vamos a, este fue un, digamos, un ejemplo, digamos, más o menos completo de esta técnica, del método de la bisección. Esta técnica la pueden aplicar, o es lo que tienen que hacer en los ejercicios 1, que es muy parecido al que acabo de hacer, lo único que el intervalo, en vez de tomar de 0 a 1,5, está tomado de 0 a pi. Bueno, pi sobre 2, pi dividido 2. Bueno, y el 3 y el 4 son, hay que hacer eso, dan los intervalos, o sea, buscar raíces, por ejemplo, en el 4 de esto, en los intervalos que están dando. El 5 es parecido, bueno, el 5 ya habla de otro método que no lo dimos. O sea, hasta el 4 podrían hacer. Chequeen siempre que en los intervalos que están dados haya cambio de signo, ¿no? Si no, no se puede aplicar. Habría que ver si en un intervalo más chico tengo un cambio de signo. Bueno, tienen que hacerlo en todos los casos. Acá el intervalo está puesto abierto, 0,1, 1,6, pero es lo mismo que es como piensen que está cerrado, es lo mismo, ¿eh? Entre 0,1 y 1,6. Sería el intervalo que me lo están dando, me están dando el intervalo de trabajo.
Y acá, bien, estos números no están bien, va a haber que cambiarlos. Digamos, esta segunda parte no les va a dar. No les va a dar. Bueno, hago un comentario a este ejercicio rápidamente y cortamos, así ya matamos este ejercicio. Dice, verificar que la ecuación tiene una raíz positiva y otra negativa. Eso primera parte. Sugerencia, elija un intervalo B0 y un intervalo A0 donde cambie el signo. O sea, buscar un intervalo por la parte negativa donde te cambio de signo y buscar un intervalo por la parte positiva donde hay cambio de signo. Eso diría que tengo una raíz en cada uno de los intervalos, o sea, una raíz positiva y otra negativa. Entonces, la ecuación es x a la cuarta menos 4x menos 1. Vamos a tomarla. X a la cuarta menos 4x menos 1. Entonces, para ver que tiene una raíz positiva, tendría que buscar, por ejemplo, un intervalo 0a donde tenga cambio de signo. Eso lo tengo que buscar medio a ojo, probando, digamos, ¿no? En 0, esta es f. Bueno, en 0 vale negativo. Bueno, ya tengo que buscar algún valor a donde valga positivo. En 1 no me sirve porque sigue valiendo negativa. 1 a la cuarta menos 4 menos 1, pero podría probar con el 2 a ver qué pasa. 2 a la cuarta es 16, menos 8 menos 1 va a dar positivo. Entonces podría probar con el 2 y esta cuenta daría 16 menos 8 menos 1, o sea, menos 9. 16 menos 9 es 7. Entonces tengo cambio de signo entre 0 y 2. Entonces, entre 0 y 2, en el intervalo abierto entre 0 y 2, hay una raíz. Entonces ya tengo una raíz positiva. Si quiero una raíz negativa, bueno, tratemos de ver, habría que tratar de ver que tengo un cambio de signo entre un cierto valor b y 0. B tiene que ser un valor negativo. Bueno, en 0 ya me dio menos 1 y busco un valor b. Tendría que darme positivo. Si pongo b, por ejemplo, igual a menos 1, me va a servir, porque sería, a ver, menos 1 a la cuarta 1, menos 4 por menos 1, 4, o sea, 5, menos 1, 4. O sea, si tomo menos 1, esto se hace tanteando, me da, bueno, menos 1, 1 a la cuarta, menos 4 por menos 1, 5, estaría dando 6, menos 1, 5, o sea que esto da 5. Entonces, entre 0 y menos 1, tengo cambio de signo. O sea que ahí tengo otra raíz. Bien, ahí tengo otra raíz. Entonces ya sé que tengo por lo menos una raíz positiva y otra raíz negativa. Distintas, ¿no? Porque están en intervalos distintos. Una está en el intervalo abierto de menos 1 a 0 y la otra está en el intervalo abierto de 0 a 2. Después dice, verificar que no puede tener más raíces, o sea que no puede tener otras raíces. Y da una manera o una sugerencia para verificar. Dice, si tiene 3 o más raíces, o sea, si tiene 3 o más, sabemos que tiene 2.
pero no sabemos si tiene más de 2. Entonces dice, si tuviera 3 o más, la derivada tendría que anularse, lo correcto sería, o se tendría que anular en por lo menos 2 puntos. ¿Por qué? Hay que sacar que no puede tener más de alguna manera de ese hecho. ¿Qué pasaría si tiene 3 o más? Si tiene 3 o más, bueno, imaginemos que acá es una, que acá es otra, no sé, y acá está la otra. Entonces, la función tiene que salir de acá, llegar acá, salir de acá y llegar acá. Y ahí la función, en cualquiera de los 3 casos, como son raíces, estaría valiendo 0. Entonces, no sé, voy a hacer un gráfico cualquiera, pero imaginemos que venga para abajo. La función tendría que venir para abajo, tendría que pasar por acá y tendría que llegar acá. Entonces tendría un mínimo y un máximo, digamos. Habría 2 puntos donde la derivada vale 0. Si tuviera alguna raíz más, por ejemplo por acá, bueno, debería haber, por ejemplo, otro valor donde la derivada vale 0. Que sería en este caso este valor. Entonces, si tienen más de 2 raíces, 3 o más, por lo menos hay 2 puntos, tendría que haber 2 puntos donde la derivada vale 0. Entonces, calculemos la derivada. Si eso no pasa, quiere decir que no tiene más de 2 raíces. Entonces, si yo calculo la derivada, que es 4x al cubo menos 4, la derivada es 4x al cubo menos 4. La función es esta que está acá, ¿no? X a la cuarta menos 4x menos 1. Entonces la derivada da 4x al cubo menos 4. Bueno, ¿dónde se anula esta derivada? Tiene una sola solución esta ecuación, que es pasando el 4 y dividiendo por 4, queda que x al cubo tiene que dar 1, y entonces x solo puede ser 1. No hay más que esta solución. Entonces la derivada solo se anula en un punto. Entonces no puede tener 3 raíces o más. Porque si tuviera 3 raíces o más, debería anularse por lo menos en 2 puntos. O sea que eso garantiza que solo tengo, digamos, 2 raíces. Y como para terminar, y que ya cortamos, o salvo que tengan alguna pregunta, dice verificar que la raíz positiva está en este intervalo. Debería tratar de verificar que hay cambio de signo en el intervalo, pero está mal puesto el intervalo, no están bien los números estos. Vamos a buscar un intervalo donde esté, creo que es entre 1,5 y 1,7 o algo así. Vamos a chequearlo. La función es, a ver, es... Sí, 1,66 es la raíz. ¿Cómo? 1,66 es la raíz positiva. Bueno, entonces tomemos, ya que encontraron, cambiemos este intervalo al intervalo 1,6, por ejemplo. Vamos a...
Debería ser 1,7, ¿no? Sí, 1,6, 1,7. O sea, verificar que la raíz positiva está entre, pongamos acá, este no va, sería entre 1,6, 1,7. Simplemente fíjense en que en 1,6 el polinomio va a dar negativo y en 1,7 va a dar positivo. Entonces, como tiene cambio de signo, la raíz estaría en este intervalo. Y una vez que uno vio eso, dice, utilizando el método de la bisección, obtener algún valor aproximado con un error absoluto menor que este número que está acá, que es 1/1000. Bueno, simplemente tienen que hacer más o menos lo mismo que yo hice con esta función hasta que lleguen, yo hice para el coseno, ¿no? Hasta que lleguen a que el error es menor que 1/1000. Y chao. En este intervalo. Van a llegar relativamente rápido porque es chiquita la longitud del intervalo. O pueden calcular a priori, como hicimos hace un rato, cuántas veces lo tendría que hacer para, digamos, lograr que el error sea menor que 1/1000. Y después lo aplican esa cantidad de veces. Bien. Siempre el último punto medio que calcularon es el resultado que me están pidiendo, el valor de la aproximación. Bueno, por mi parte yo ya corto acá. No sé si tienen alguna pregunta sobre algo de lo que dijimos hoy, y si no, continuamos la vez que viene. Perfecto, profe. Bueno. Todo claro para mí. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vayan desconectándose. Si alguno tuviera alguna pregunta podría hacerla, y si no, vayan desconectándose. Una cosa antes de que se desconecten. Como última cosa. Acá en los canales pusimos algo que es un canal de consultas, donde, bueno, todo esto, lo que aparece en este canal, nos equivocamos, hoy lo usamos mal, lo estuvimos probando con los de la mañana, pero digamos, a partir de ahora, en este canal, este sería el video teórico de la mañana porque lo hicimos acá. En general, las clases las vamos a hacer en el canal general, y digamos, la parte de las consultas, y acá, si tienen alguna pregunta, la podrían dejar acá, en nueva conversación, y digamos, eventualmente, digamos, una vez por semana, uno de los docentes va a mirar un poco y puede responder alguna de las preguntas. También, Mauricio, que es el docente de la mañana, acaba de dejar algún ejercicio típico, digamos, no es obligatorio, pero para que lo hagan, un ejercicio típico, tipo parcial, tipo la práctica, y bueno, y posiblemente también pongan la solución acá, o podrán hacer preguntas sobre ese ejercicio también. Eso en el canal de consultas. Todavía no hay nada, pero ya en esta semana creo que va a poner algún ejercicio típico, digamos. Todo esto que está en este canal, bueno, son pruebas y cosas que estuvimos trabajando hoy, pero no tendría que ver con las consultas. Bueno, solo eso quería agregar. Y bueno, entonces si no tienen nada que preguntarme, pueden cortar, ir desconectándose. Buenas noches, profes. Buenas Bueno, noches. Chao, buenas noches, profe. Buenas noches, Chao, profe. profe. Buen fin de. igualmente. Buenas noches. Gracias. Bueno, chao, hasta luego.